Hola, qué gusto saludarte. Hoy vamos a ver la anexión de Texas a los Estados Unidos de Norteamérica, situación que se presentó entre México y Estados Unidos. ¿Estás listo? Vamos a iniciar. Durante el siglo XIX, Texas era parte del territorio mexicano, pero había tensiones crecientes entre los colonos anglosajones, principalmente los estadounidenses y el gobierno mexicano. Las diferencias culturales, políticas y económicas contribuyeron al descontento. Texas era un estado poco poblado. Los residentes eran pequeños agricultores y ganaderos. Aunque los Estados Unidos ya habían adquirido Luisiana y la Florida, seguían insistiendo a que se les vendiera Texas. Dado las preocupaciones de México sobre el control que pudieran tener los colonos estadounidenses sobre Texas, tales como el temor a que la influencia de los colonos estadounidenses en Texas pudiera llevar a un eventual desmembramiento del territorio y así se diera su incorporación a los Estados Unidos. Debido a las dificultades en la administración y control de una población creciente, que en su mayoría no estaba integrada a la cultura y leyes mexicanas, así como las sospechas de que los colonos estadounidenses estaban conspirando para obtener la independencia o al menos crear una situación de insurrección. La insurrección es un levantamiento, sublevación o rebelión de un pueblo o nación. También puede ser una lucha armada que tiene como objetivo derrocar al gobierno establecido o separar una parte del territorio de un estado. En el derecho internacional, la insurrección puede ser considerada como un conflicto armado interno si cumple ciertas condiciones. Debido a ese tipo de situaciones, en el año de 1829, mediante decreto firmado, el presidente mexicano Vicente Guerrero prohibió la entrada de los nuevos colonos estadounidenses a Texas, siendo esta una respuesta a las preocupaciones sobre el control del territorio y a la seguridad nacional. Sin embargo, el decreto se encontró con dificultades para ser implementado efectivamente debido a la falta de recursos y la presencia de colonos que ya se habían establecido en comunidades. La medida también generó descontento entre los colonos y las autoridades locales, y muchos continuaron llegando a Texas de forma irregular. El gobierno mexicano eventualmente suavizó la aplicación de la prohibición en los años siguientes, debido a la presión y a las circunstancias prácticas que se presentaron. En este contexto, Alexis de Tocqueville, quien nació en 1805 y falleció en 1859, siendo destacado sociólogo, historiador y político francés, quien es recordado por su aguda observación y análisis de la sociedad y la política. Su trabajo sigue siendo relevante para el estudio de la política comparada y la teoría democrática, siendo considerado uno de los estudiosos más influyentes sobre la democracia y la sociedad estadounidense del siglo XIX. Alexis de Tocqueville anticipó que Texas podría convertirse en parte de los Estados Unidos debido a una combinación de factores políticos, sociales y económicos que observó durante su visita a América en la década de 1830, aunque no se puede afirmar que Tocqueville hiciera una predicción explícita sobre la anexión de Texas. Sin embargo, sí identificó las tendencias y circunstancias que hacían probable esta eventualidad, como el fuerte impulso expansionista en Estados Unidos, un fenómeno conocido como el destino manifiesto, que reflejaba la creencia de que era el destino de los estadounidenses expandirse por todo el continente. Esta mentalidad fue un motor clave detrás de la anexión de territorios. También observó que la República de Texas enfrentaba ciertos problemas económicos y políticos,
además de las dificultades para mantener un gobierno estable y una economía sostenible. Así como enfrentaba amenazas militares de México, estas debilidades hicieron que Texas buscara apoyo externo para asegurar su supervivencia. La mayoría de los colonos en Texas eran estadounidenses que habían emigrado desde los Estados Unidos y mantenían fuertes lazos culturales y económicos con su país de origen. Este vínculo natural con los Estados Unidos hizo que la anexión fuera una opción más atractiva para muchos tejanos. Observó también la amenaza continua de México hacia Texas. La posibilidad de que México intentara recuperar el territorio o invadirlo hizo que la integración en Estados Unidos pareciera una solución más segura para protegerse de las posibles agresiones. También comprendió que la anexión de Texas encajaba dentro de los intereses políticos y estratégicos de los Estados Unidos. La expansión hacia el oeste era vista como una forma de aumentar el poder y la influencia del país en el continente. En el año de 1835 se dio la Revolución de Texas. Dado a la creciente tensión, estallaron en una rebelión abierta contra el gobierno mexicano, ya que los colonos querían más autonomía y se quejaban de que el gobierno mexicano no respetaba sus derechos. La tensión aumentó cuando México intentó imponer más control sobre Texas. Los colonos tejanos formaron un ejército y comenzaron a luchar por su independencia. La Guerra de Independencia de Texas se dio principalmente entre el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836, con enfrentamientos entre colonos tejanos y el ejército mexicano, concluyendo con la Batalla de San Jacinto, que ocurrió el 21 de abril de 1836. El general Antonio López de Santa Anna lideraba a sus tropas para sofocar la rebelión. Tras varios enfrentamientos entre tejanos y el ejército mexicano, el líder tejano Sam Houston decidió enfrentarse a Santa Anna en Jacinto, en lo que hoy es Houston, Texas. A pesar de la desventaja numérica que tenían, los tejanos aprovecharon un descuido del ejército mexicano, lanzando una sorpresiva ofensiva gritando «¡Recuerden el Álamo!», en referencia a una batalla previa donde muchos de sus compañeros habían sido derrotados. Y en tan solo 18 minutos, los tejanos lograron desorganizar a las tropas mexicanas, capturando a Santa Anna y obligaron a sus fuerzas armadas a retirarse. Tras la derrota en la batalla de San Jacinto y con la captura de Santa Anna, los tejanos le ofrecieron ciertos términos para asegurar su libertad, presionándolo para firmar el Tratado de Velasco en Velasco, Texas, el 14 de mayo de 1836, que constaba de una parte secreta y una parte pública. La parte pública, Santa Anna se comprometió a retirar las tropas mexicanas de Texas, ya que la presencia militar era una amenaza constante para la recién formada República de Texas. Esta firma se llevó a cabo bajo la influencia de la presión militar y situación precaria de Santa Anna. La parte secreta, que también firmó, prometió intentar convencer al gobierno mexicano para que aceptara la independencia de Texas y no atacara más al territorio. Sin embargo, no definió las fronteras entre Texas y México. México nunca aceptó oficialmente esta declaración y la disputa entre las fronteras continuó. Sin embargo, tras la independencia, Texas buscó unirse a los Estados Unidos, pero su anexión fue inicialmente rechazada por preocupaciones sobre el equilibrio de poder entre esclavistas y libres en el Congreso estadounidense. Sin embargo, en el año de 1845, el presidente James K. Polk
y el Congreso finalmente aprobaron la anexión de Texas como el estado número 28 de la Unión Americana, donde la anexión de Texas exacerbó las tensiones entre los Estados Unidos y México, culminando en la Guerra México-Estadounidense del año de 1846 a 1848. Esta guerra resultó en la cesión mexicana de vastos territorios al sureste de los Estados Unidos, incluyendo California, Nuevo México, Arizona y más, como parte del Tratado de Guadalupe que veremos posteriormente. ¿Sabías que la anexión de Texas dejó un legado cultural duradero? La influencia tejana en la identidad estadounidense, desde la expansión hacia el oeste hasta la cultura del rodeo y la música country, y que sigue siendo palpable en la actualidad, siendo un ejemplo clave de cómo los intereses geopolíticos, las tensiones culturales y las aspiraciones de independencia pueden converger para dar forma a la historia de una región y su impacto duradero en el panorama nacional e internacional, añadiendo gran cantidad de tierra a los Estados Unidos, que luego formarían los estados de Texas, Nuevo México, Colorado, Wyoming, Oklahoma, Kansas, que explicaremos más adelante con el Tratado de Guadalupe. Y esperando que la información te haya sido de utilidad e interesante, Gemma ya se despide de ti. Te invito a que te suscribas para que puedas seguir haciendo más cápsulas del conocimiento como esta. ¡Hasta pronto!